Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Dejamos por un ratito las noticias y nos centramos en la vida saludable porque empieza la Junta Médica. Leslie, muy buenos días. ¿Cómo estás, Paula? Hoy día vamos a hablar de la importancia del uso racional de antibióticos. ¿O nos podemos quedar sin antibióticos? Es una noticia que salió el día de ayer, ¿no? Una alerta de la ONU y que ha rebotado en muchísimos medios de comunicación. Se lo vamos a contar enseguida. Pero también vamos a hablar sobre el hipertiroidismo y sobre el hipotiroidismo. ¿Cuáles son las diferencias? ¿De qué tratan? Se lo contamos aquí. Empezamos Junta Médica. Arrancamos el programa, tenemos mucha información saludable e importante que compartir con todos ustedes. Recuerden que estamos en vivo, ¿no, Leslie? Así que desde ya les vamos a ir contando cuáles son todos los temas que vamos a abordar en la Junta Médica y pueden enviar sus preguntas a través de las redes sociales o si no llamando a la línea médica, que ahí está el número ya en sus pantallas. A ver, ¿cuáles son los temas que vamos a tocar el día de hoy? Comenzamos con lo que es el uso racional de antibióticos. Eso implica que no hay que automedicarse y vamos a ver qué va a pasar en el futuro. Así es, también vamos a conversar sobre las nuevas directrices que ha dado la OMS en cuanto a los buenos hábitos de los niños menores a los 5 años. Importante. Así es. Hablaremos también de dos enfermedades que son el hipertiroidismo e hipotiroidismo. Son enfermedades que vamos a ver que son bastante frecuentes y se pueden prevenir. Por supuesto, como siempre le decimos, contamos con los mejores especialistas aquí en Junta Médica, ¿no? Que nos explican a todo detalle sobre esas enfermedades que tienen que ver con la glándula tiroidea. Así es. Pero también tenemos una secuencia con los bomberos. Ellos nos van a explicar cómo debemos apagar el fuego dependiendo de su origen, ¿no? Y sobre todo es importante porque son casos domésticos. Así es, de la vida diaria. Importantísimo. Muy bien, vamos a empezar a desarrollar ya el programa, Leslie, y vamos con lo primero que habíamos anunciado, ¿no? Que es que la ONU advierte sobre crisis de enfermedades, fármacos resistentes. ¿Qué significa esto? Que estamos abusando de las medicinas, en concreto de los antibióticos. Así es, mira, cuando existe una infección, cada infección tiene un tiempo de duración del antibiótico, y un antibiótico determinado. Cuando la gente va y se automedica, y en vez de usar 7 días un fármaco para una infección urinaria, por ejemplo, usa 2 días porque se siente bien. Y lo que está haciendo es creando que esa bacteria que aún no se ha muerto comience a ser resistente a ese fármaco que utilizó. O sea, el hecho de abandonar el tratamiento antes de tiempo, ¿no? O antes de lo establecido, podría crear una especie de resistencia a las bacterias. Esa es la idea. Entonces, las personas que se automedican están creando, como digo siempre yo, monstruitos, que son bacterias resistentes. En el hospital tenemos bacterias que son sensibles a 1 o 2 fármacos nada más. Entonces, cuando uno prescribe un antibiótico, cuando se necesita, debe ser en el tiempo requerido. Por ejemplo, si yo tengo una artritis séptica, una articulación, mínimo son 6 semanas. Si alguien tiene un absceso en alguna parte, puede ser varios meses de antibiótico. Si alguien tiene una infección urinaria baja, son 3 a 5 días. Todo está determinado por estudios. Si yo le doy menos tiempo, hago que esa bacteria siga viva y resistente a ese fármaco y voy a usar otro. Y mucha gente comienza a usar demasiados fármacos que al final nos quedamos sin nada. Entonces, justamente la alerta es esa. La alerta es, tenemos que crear más antibióticos, o mejor dicho, usemos lo mejor. Utilizar adecuadamente los que tenemos hoy en día, ¿no? Porque esta alerta que se dio el día de ayer ha generado bastante controversia, ¿no? La noticia ha rebotado en numerosos medios de comunicación, ¿no? Y es importante que la gente entienda, porque muchos de repente pueden entender que lo que tiene que hacer ahora, o que lo que tienen que hacer ahora, es crear nuevos fármacos, porque los que encontramos hoy en día ya no están sirviendo de manera adecuada. Claro, mira. Pero eso no es la solución. No, no es la solución. Las personas, por ejemplo, están con el resfrío, el moco les sale por todas partes y se coloca un antibiótico en la nalga y un corticoide en otra nalga por 3 días. Entonces sus bacterias que están viviendo ahí van a comenzar a sentir ese antibiótico y va a comenzar a hacer resistencia. Y usan antibiótico ahí y no se requiere, solamente hay que tomar sintomáticos. Y habíamos conversado también que si yo voy a crear un antibiótico, van a demorarse mucho tiempo. Se va a invertir mucho y simplemente el usarlo racionalmente es lo mejor.
Entonces, cuando uno le dice a una persona, son 7 días, son 14 días, hay que utilizarlo. No que yo me siento mejor y ya lo dejo. Esa es la idea actualmente. Y atención a esta información, ¿no? Porque dice que si no se toman medidas para el año 2050, las enfermedades resistentes a los medicamentos podrían causar 10 millones de muertes cada año. Claro. Por ejemplo, penicilina es un antibiótico que en muchas partes del mundo ya no se puede utilizar. Por ejemplo, en España no se puede utilizar, pero acá en Perú sí se puede utilizar. Hay enfermedades, por ejemplo, sífilis, que con penicilina la matamos en un 2×3. En África, imposible de matarla. Y hay una enfermedad de la que hemos hablado aquí en Junta Médica que también se está volviendo resistente a los medicamentos, la tuberculosis. Claro. Tenemos nosotros una tuberculosis sensible a 4 fármacos, pero muchas personas, como son 6 meses, lo dejan en el camino. Entonces ahora dejan de funcionar y se vuelve una tuberculosis resistente. Y también la gente, esto sí demora pues un año, año y medio quizás a veces, también lo deja y se forma lo que se llama la tuberculosis extremadamente resistente, en la cual hay que usar pues antibióticos de bastante potencia, intramuscular todos los días por 6 o 9 meses y a veces no hay fármacos para estos pacientes. Entonces, Leslie, ¿no? La recomendación a todos los que nos están viendo es que si vamos a utilizar antibióticos por indicación del médico, hay que cumplir lo que nos dice y no irnos a la farmacia porque no compramos antibióticos por nuestra cuenta. Así es. Y nos lo administramos, ¿no? El tiempo que nosotros pensamos que es lo suficiente, ¿no? Sí, el ejemplo clásico son las mujeres que sienten que tienen una infección urinaria, toman una pastilla de un antibiótico X y ya se curaron, porque no era una infección urinaria. Entonces, a la hora que ya la tienen, comienza pues mucha resistencia y dicen, pues a mí nunca me ha dado infecciones urinarias a repetición, y lo que ha hecho es crear pues una infección resistente. Así es, muy bien. Bueno, dejamos ya este tema de lado. Tenemos una consulta en las redes sociales, ¿no?, sobre nuestro tema del día. A ver, Janet Rodríguez dice, ¿cuál de las dos alteraciones en la tiroides es la más peligrosa? ¿Hipotiroidismo o hipertiroidismo? Janet, enseguida, ¿no?, después de la pausa, vamos a conversar con los médicos aquí en la Junta Médica y van a poder responder tu consulta. Vamos con otro tema del día, Leslie, y es que la OMS, ¿no?, ya hace unos días ha brindado cuáles son las nuevas directrices, ¿no?, en cuanto a los buenos hábitos sobre los menores, ¿no?, para la redundancia, de 5 años. ¿No? Tenemos una nota justamente sobre ese tema, la vamos a ver y luego comentamos. La Organización Mundial de la Salud ha publicado sus primeras directrices sobre la actividad física, el comportamiento sedentario y el sueño para niños menores de 5 años. Según las recomendaciones, los pequeños menores de 1 año deben dormir entre 12 a 17 horas diarias y ser físicamente activos varias veces al día, incluyendo 30 minutos boca abajo si aún no pueden movilizarse. El tiempo frente a pantallas no es recomendable durante estos meses. Para niños de 1 a 2 años se pueden reducir las horas de sueño a 11 y 14 y deben pasar al menos 180 minutos en alguna actividad física todos los días. Una vez cumplan los 2 años, no se recomienda más de 1 hora frente a pantallas. Los niños de 3 a 4 años deben dormir de 10 a 13 horas diarias y ejercitarse 180 minutos al día, de los cuales 60 minutos deben ser de manera moderada a vigorosa. Aún no se recomienda más de 1 hora frente a pantallas para esta edad. Las directrices indican que los niños no deben pasar más de 1 hora a la vez en cochecitos o en brazos de un adulto. La organización ya había hecho recomendaciones para niños mayores de 5 años. Para el Minuto de Salud, les informó Lynn Franco. Muy bien, vamos a ir desglosando, ¿no?, estas nuevas directrices en cuanto a la edad. Vamos a ver, por ejemplo, en la primera claqueta, ¿no?, la información sobre este tema que acabamos de escuchar en la nota. A ver, Leslie, para los bebés menores de 1 año, tienen que estar al menos 30 minutos boca abajo repartidos a lo largo del día. No más de 1 hora sujetos en cochecitos, sillas o portabebés, y tampoco tienen que estar delante de algún tipo de pantallas. Eso es importante. A ver, la siguiente. Los bebés menores de 1 año, de 0 a 3 meses, dormir entre 14 y 17 horas al día. De 4 a 11 meses, dormir de 12 a 16 horas al día. Oh, bastante, Quiero ¿no? ser un bebé yo. Muchos, creo, de aquí del programa quisieran ser bebés en este momento. A ver, vamos con la siguiente. ¿Qué hay de los niños de 1 a 2 años? A ver, al menos 3 horas de actividad física a lo largo del día. No más de 1 hora sujetos en cochecitos, sillas o portabebés. Así es, ¿no? La idea es que
hay que promover la actividad física para todas las edades. Y niños desde chiquititos, por supuesto, desde que son bebés. Niños de 1 o 2 años, no usar pantallas hasta los 2 años y luego durante 1 hora al día como máximo, dormir de 11 a 14 horas al día, incluyendo siestas. Y eso de las pantallas es importante, ¿no? Porque ahora pues los niños nacen con la tecnología, ¿no? Y a veces pues para los padres es como que inevitable, ¿no? Colocarles la tableta, el celular, ¿no? Para que se entretengan. Entre comillas, pero le estamos quitando pues la capacidad y habilidad de estar moviéndose, haciendo que su mente haga imaginación en muchos aspectos, entonces no hay que hacer eso. Muy bien. Y luego que genera dependencia también, ¿no? Esta clase de dispositivos. Tenemos más cosas, a ver, tenemos otra claqueta, ahí está. Niños de 3 y 4 años, al menos 3 horas de actividad física, una de ellas de intensidad moderada y vigorosa, eso es importante. Y también, no más de 1 hora sujetos o sentados durante mucho tiempo. Tienen que estar moviéndose los niños de 3 a 4. Constantemente. Niños de 3 y 4 años, no más de 1 hora de pantallas al día y dormir de 10 a 13 horas. También bastante, ¿no? 13 horas. Bastante. ¿No? ¿Y cuándo ya pasamos a dormir 7 horas ya? Cuando bueno, somos algunos adultos. no más de 7. Cuando somos adultos, pero realmente ser niño es lo máximo. De verdad, ¿no? Y no lo aprovechamos. No aprovechamos eso. Muy bien. Ha quedado claro entonces la información que acabamos de brindarles, ¿no? Eso lo ha dado, ¿no? La OMS, son directrices de la OMS, así que por favor hay que hacerle caso. Tenemos una nueva consulta antes de irnos a la pausa, ¿no? Sobre nuestro tema del día. Francis Romaní, ¿la tiroides y la glándula endocrina guardan relación? Ambas producen las hormonas. ¿En qué se diferencian? Bueno, bastantes preguntas que vamos a responder al volver aquí en la Junta Médica. Ya regresamos. En la Junta Médica, recuerda que estamos en vivo, así que pueden seguir enviando todas sus consultas a nuestras cuentas de la Junta. A ver, vamos con nuestro tema del día. Las hormonas tiroideas ayudan al cuerpo a utilizar energía y a que el cerebro, corazón y otros órganos funcionen con normalidad. El hipertiroidismo se debe al exceso de hormonas tiroideas, mientras que el hipotiroidismo es provocado por la falta de ellas. Esta es la principal diferencia, ¿no? Porque a veces confundimos los términos, pero los doctores nos van a explicar mucho mejor todavía en qué consisten estas dos enfermedades o alteraciones. A ver, para ello hemos invitado al doctor Ray Tixe, endocrinólogo del Hospital Cayetano Heredia, también la doctora Patricia Rondón, endocrinóloga pediatra, jefa del Servicio de Pediatría y Adolescente del Hospital Sabogal, y por supuesto, ¿no? Ya está en la Junta Médica el doctor Leslie Soto, médico internista e infectólogo del Hospital Cayetano Heredia. Doctores, muy buenos días. Hablamos de dos temas importantes, son dos temas extensos también, ¿no? Pero vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible, ¿no? Para que nuestra audiencia pueda comprenderlo. Hablamos del hipertiroidismo e hipotiroidismo. A ver, ¿quién quiere empezar? No sé. Bueno, doctora. Sí. Muchas gracias por la invitación. El hipo y el hipertiroidismo son de las patologías endocrinas las más frecuentes, ¿no? Al menos en la población pediátrica. Y como bien dijiste, el hipotiroidismo se debe a una disminución de la actividad de la glándula tiroides, que es una glándula que tenemos en la parte anterior del cuello, y que causa trastornos que a veces pueden pasar muy sutilmente en los niños. Es una glándula en forma de mariposa, ¿no? Así es, ¿no? Y por eso es que el chequeo continuo con el pediatra nos va a poder orientar y hacer ver que el niño amerita una atención oportuna en el especialista, ¿no? Y por otro lado también, al momento de nacer, las alteraciones de la glándula tiroidea pueden pasar muy desapercibidas, no dar casi manifestaciones, y por eso es importante lo que es hoy en día el tamizaje neonatal, que es la manera precoz de detectar el hipotiroidismo congénito en todo recién nacido. Había una pregunta en las redes sociales, ¿no? Que decía, ¿qué es más peligroso, el hipertiroidismo o el hipotiroidismo? De las dos, el hipertiroidismo puede causar trastornos graves, ¿no? Cuando
se tiene una excesiva actividad de las hormonas tiroideas, causando hipertensión, falla cardíaca, inclusive coma y muerte. Doctor Tixe. Gracias por la invitación. Bueno, evidentemente ambos cuadros son severos, sin embargo, como estamos de acuerdo que el hipertiroidismo tiende a ser más sintomático, ¿no? Es que el metabolismo está exacerbado, está acelerado, la persona está muy nerviosa, muy ansiosa, tiene tremor, a veces dificultades para escribir, tiene ansiedad, insomnio, no puede dormir. Si bien es cierto, baja de peso, pero es una baja de peso por enfermedad, es decir, tiene mucho calor, baja de peso, come más, pero baja de peso, ¿no? El cabello se le puede volver más brilloso, más lacio, la piel más fina, más brillante. Sin embargo, estos síntomas que les he mencionado les genera tanta incomodidad al paciente y generalmente pues llegan a la consulta médica, ¿no? Y tiende a ser más grave. Ahora, en el caso del hipotiroidismo, el cuadro puede ser más larvado, ¿no? Quiere decir, a veces el paciente tiene solo cansancio, para cansado, para con aumento de sueño, pero eso puede ser común, pues, ¿no? O sea, mucha gente anda cansada, tiene horas de labor. Hay muchas personas que tienen sobrepeso y lo achacan o dicen, no, yo sufro de la tiroides. ¿Esto es cierto? Es frecuente en la consulta que la gente dice, doctor, debo estar mal de la tiroides por ese aumentado de peso. Pero hay dos cosas, ¿no? Primero, que el hipotiroidismo es una enfermedad poco frecuente, se da en menos del 1% de la población. En cambio, el sobrepeso se da en el 60%. ¿Uno de los síntomas del hipotiroidismo es aumentar de peso? Sí. ¿Todos los hipotiroideos tienen sobrepeso? No. Hay muchos hipotiroideos claramente diagnosticados que son delgados. Sí, entonces básicamente tenemos una glándula que nos regula cómo vamos a funcionar diariamente. Cuando funciona demasiado, estamos, como dice Ray, eléctricos, ¿no? El paciente está pues recontramovido, hay que pararlo porque está demasiado activo. Y todo el cuerpo está activo, o sea, el corazón funciona más, el cerebro funciona más, uno va al baño constantemente. Y el hipo es como que te quitan la pila, el paciente está todo lento, todo disminuye la forma de comer, más lento, se estriñe, cansado, con sueño, sube de peso. Entonces la tiroides es importantísima porque va a regular que uno esté realmente funcionando adecuadamente, ¿no? Entonces, como mencionamos también, la parte del hipertiroidismo es más dañino realmente. ¿Cuántas tormentas tiroideas has visto, Ray, que llegan al hospital? Sí, vale, con mucha severidad, con una enfermedad muy severa, incluso en unidad de cuidados intensivos, en unidad de cuidados críticos, ¿no? ¿Y qué es lo que causa, ¿no, estos trastornos? Las enfermedades, tanto el hipo, la causa más frecuente de hipotiroidismo, ya hipotiroidismo es más frecuente que hiper, ¿no? Estamos hablando más de hiper, pero hipotiroidismo es claramente más frecuente que hipertiroidismo. O sea, hipotiroidismo es la carencia de hormona tiroidea. La causa más frecuente es la enfermedad de tiroiditis de Hashimoto, es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir enfermedad autoinmune? Que el mismo cuerpo, por una alteración, va a atacarse de la misma glándula. O sea, las células, los leucocitos, el sistema inmune, el sistema de defensa del cuerpo, por un error, empieza a atacar a la misma glándula tiroidea, la va consumiendo, y luego va haciendo que ésta se inflame, y esa inflamación crónica genera cicatrización y finalmente déficit de hormona tiroidea. Ya antes era muy frecuente el déficit de yodo, ¿no? Sobre todo cuando se utilizaba sal no yodada, ¿no? Sobre todo en zonas de la sierra, ¿no? Con tierra deficiente en yodo. Sin embargo, desde la década de los 70, finales de 70 o de los 80, ya la sal tiene yodo, entonces esto prácticamente salió. Ahora, ¿es posible pasar de hipertiroidismo a hipotiroidismo y viceversa? Así es. Sobre todo en las enfermedades autoinmunes se habla que es un espectro de una alteración común. Entonces uno puede pasar del hipo al hipertiroidismo por ser una enfermedad autoinmune, ¿no? Es más, en algunos niños y adultos también que tienen enfermedad de Graves, que es un tipo de hipotiroidismo autoinmune, pueden empezar con un periodo breve de hipertiroidismo, ¿no? Y luego ya establecerse como un hipotiroidismo. Claro, luego cambia. Sí, es más, mucha gente que tiene hipertiroidismo, el tratamiento es convertirlo en hipotiroidismo muchas veces. ¿El hipo es más fácil de tratarlo que el hiper? Sí. Ajá, interesante. A ver, tenemos aquí este cuadro de los síntomas del hipertiroidismo. A ver, pérdida de peso, nerviosismo, irritabilidad, ansiedad, dificultad para dormir, latidos rápidos e irregulares, debilidad muscular, fatiga, diarrea, intolerancia al calor. Muchos síntomas. Sí es. Y en niños esta es más frecuente la irritabilidad, ¿no? El niño está a veces lloroso. En el niño pequeño puede ocurrir esto, ¿no? Que está con mucha
con mucho llanto, inexplicable por la madre, baja de peso, diarreas frecuentes, ¿no? Entonces eso amerita la intervención, ¿no?, médica. Ahora, ¿se puede dar el caso de que los síntomas se visibilizan más cuando hablamos de hipertiroidismo que en hipotiroidismo? Se hace más evidente. Claro, sí, son más sintomáticos, ¿no? Y bajan de peso los síntomas. En cambio, el hipotiroideo generalmente es un cuadro más larvado. El hipotiroidismo, como le mencionaba, cansancio, el lentecimiento mental. Muchas veces pues la voz va cambiando el tono, se va volviendo más gruesa, el hablar más lento. Entonces, esto puede pasar desapercibido, tiene mal rendimiento escolar, mal rendimiento laboral. Desde ahí recién es donde ya van las cosas, o se hincha, entonces van a la consulta porque se siente hinchado o porque se le cae mucho el pelo, y ahí recién vamos descubriendo que tiene cuadro de fondo. ¿Una madre gestante con hipotiroidismo puede transmitir la enfermedad a su futuro bebé? Sí, las madres que tienen alteraciones tiroideas, ya sea hipo o hipertiroidismo, pueden pasar anticuerpos, ¿no?, a su bebé y el niño desarrollar una enfermedad. Por eso es importante que la mamá que sufre una alteración tiroidea esté controlada, ¿no?, y medicada, porque eso va a hacer que el niño también esté controlado y nazca con un cuadro menos severo. Claro. Pero otras consecuencias, tú me dijiste que podía tener, por ejemplo, si un niño, ¿no?, nacía con hipotiroidismo. Sí, claro, sí. Porque tiene, como mencionaba Pati, es una causa reversible de lo que es daño cerebral. ¿No? O sea, Ajá. el hipotiroidismo es una de las causas más frecuentes de retardo mental prevenible. Entonces es importantísimo detectarlo a tiempo. Y como dije, en el recién nacido es totalmente asintomático, ¿no? Entonces es importante el tamizaje neonatal para prevenir este deterioro en la capacidad cognitiva, ¿no? Y el tratamiento precoz va a hacer que el niño desarrolle como un niño normal. Perfecto. Lo otro que, justo la pregunta anterior, si bien es cierto, pasan anticuerpos a través de la placenta, ¿no? Además, no olvidemos que son enfermedades autoinmunes, quiere decir que tienen una base genética, ¿no? Es decir, si la madre tiene la enfermedad, es muy probable que el hijo, la sobrina, la prima o la tía también la tenga, porque está en la familia, digamos, esos anticuerpos están en la familia, ¿no?, grupos familiares, más frecuente en mujeres que en varones. Eso también es importante, ¿no? Más frecuente en las mujeres. ¿Y por qué? En general, las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en las mujeres. Mayormente mujeres. Sí, mayormente. Después en el corte te doy una broma porque es más frecuente en mujeres. Bien, luego se las cuenta a ustedes después de la pausa. Así después de la pausa. Mira, entonces recapitulando un poco la parte de hipotiroidismo, como funciona menos la glándula, entonces el cuerpo lo que va a tener es aumento de peso, el paciente va a tener pues depresión, está estreñido, la piel se torna seca, hay mucho dolor, sensibilidad, rigidez muscular, el ritmo cardíaco está lento y la memoria deficiente. Entonces todos los sistemas y aparatos del organismo están como enlentecidos, a diferencia del hiper que es pues todo pilas y todo eléctrico, como han mencionado acá los colegas. ¿Cuál debe ser el tratamiento en todo caso para estas enfermedades? Bueno, en el caso del hipotiroidismo, el tratamiento es el reemplazo hormonal, ¿no? En el niño se hace por peso, ¿no? Y una cosa importante que, ahora retomando un poquito de lo anterior, es que en el niño una de las manifestaciones también puede ser el retraso en el crecimiento, ¿no? Entonces es importante que los niños vayan a su pediatra en su chequeo mensual durante el primer año y luego rutinariamente para que controlen cómo va la velocidad del crecimiento y también la ganancia de peso, ¿no?, que sea adecuada para la edad. Pero no solo provoca el retraso en el crecimiento, sino también puede provocar déficit de aprendizaje y disminución de la audición. Es importante porque el niño muchas veces, como la glándula tiroidea es, digamos, el motor que va a hacer que se genere energía y se utilice bien en todos los órganos del cuerpo, y el más importante obviamente es el cerebro, el niño va a tener una disminución en su rendimiento escolar, va a ser un niño que estudia, ¿no?, y pero en el momento del examen de repente se le olvida todo, ¿no? Entonces el niño dice, pero no capta, ¿no?, lo que le están en la clase, ¿no? Y es un niño que muchas veces tiene cierta apatía, no es como todos los niños juguetones, sino que tiende a estar más tranquilito, apagado, ¿no? Interesante. A ver,
Otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿no?, es lo que viene a continuación. El diagnóstico oportuno, ¿no?, de problemas de la tiroides en niños es fundamental, pues puede afectar gravemente su desarrollo físico e intelectual, ¿no? Básicamente lo que estaba comentando la doctora. Sí, y muchas mamás lo que hacen es darle vitamina sin ver realmente qué está pasando. Entonces un niño que no juegue, un niño que está viendo pues que su desarrollo físico, su desarrollo intelectual está yendo más lento que el resto, pues hay que tomar la atención. Así es. Nosotros tenemos acá a los niños que si no funciona algo, vitaminas o cualquier cosa y se olvidan de algo trascendental de fondo que puede ser. Claro, porque piensan que estar así cansados, ¿no?, medio apagados, es porque necesitan ese plus de energía que lo van a conseguir con las vitaminas que van a comprar en una farmacia. Así es. Así es. Lo otro también es que todos los niños por naturaleza pues son activos, son juguetones, ¿no? Entonces muchas veces con estos problemas que haya mucha separación, a veces el niño queda al cuidado del padre, luego pasa al cuidado de la madre o el abuelo, etc. Hay el caso de un niño que era bien activo, ¿no?, y pasó al cuidado del abuelo por problema familiar. Y la abuela se dio cuenta que cuando le daba el tratamiento para el hipotiroidismo, el niño estaba bien activo, jugaba, un niño normal. Se dio cuenta que cuando se olvidaba de darle la pastilla en las semanas, el niño estaba más tranquilo, y como ella es abuela, mejor que verlo inactivo, ¿no? Claro. Y el perjuicio fue terrible, porque ya la adolescencia tiene por retraso de crecimiento, ha perdido años escolares, mal rendimiento académico, etc. Y al final se descubrió que era eso, ¿no? A ver, tenemos una consulta, doctores, justo ahora la que ya nos había llegado antes. A ver, pero para que lo puedan contestar. Francis Romaní, ¿la tiroides y la glándula endocrina guardan relación? ¿Ambas producen las hormonas? ¿En qué se diferencian? Bueno, la tiroides es una glándula endocrina, ¿no? Las glándulas endocrinas son varias, ¿no? El páncreas, la hipófisis a nivel cerebral, y bueno, también la tiroides, ¿no?, suprarrenal. Entonces, una de estas es la tiroides y fabrica pues hormonas. Las glándulas endocrinas fabrican hormonas, en este caso la tiroides, que está ubicada acá en la parte anterior del cuello, fabrica las hormonas tiroideas. A ver, otra consulta también. Esto nos ha llegado desde el Twitter. Jean-Pierre, ¿el hipertiroidismo tiene cura? Bueno, tiene tratamiento, ¿no? Que inicialmente, al menos en niños, uno intenta el tratamiento médico con drogas antitiroideas durante unos años, ¿no?, durante un par de años, y muchas veces esto revierte y uno puede descontinuar el tratamiento. En el caso de que haya alteraciones por el mismo medicamento, efectos secundarios, o que uno vea que en el transcurso del tiempo no se logra controlar este estado de hipertiroidismo, uno puede pasar ya a la terapia definitiva, que puede ser la ablación de la glándula con yodo o cirugía, ¿no? Entonces sí se puede llegar a una cura. Sí, en adultos también existen los tres esquemas, ¿no? Drogas antitiroideas, son pastillas, yodo radioactivo o cirugía, ¿no? El inicio siempre se inicia con pastillas. Medicación. ¿no? Con medicación. Y una vez que el paciente está estabilizado, ya se decide continuar con esta o pasar a yodo radioactivo. Tenemos otra pregunta en redes. Cos Guerrero Doris dice, ¿existe un hipotiroidismo subclínico? Algo que vemos bastante frecuente, ¿no?, en adultos mayores. Si tuvieron familiares con hipotiroidismo, ¿cuán recomendable es chequearse y con qué frecuencia? ¿Cuáles son los exámenes completos para diagnosticar hipotiroidismo? A ver, Ray. Bueno, sí, existe. El hipotiroidismo subclínico sí existe, ¿no? Entonces, ¿esto cuándo es? Cuando la hormona tiroidea está en límites normales, quizá normal inferior, pero normal aún. Y la TSH, que es otra hormona contrarreguladora que se fabrica a nivel de la hipófisis, que está en la base del cerebro, que regula la función de la glándula tiroidea, está elevada. ¿Eso qué quiere decir? Nos muestra que, si bien es cierto, el funcionamiento hormonal es normal, pero a costa de un sobreesfuerzo en la regulación, ¿no? Entonces, este va a indicar tratamiento, sí, en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, gestantes o cuando tienen anticuerpos positivos, ¿no? Si tuvimos familiares, sí, pues si tienes familiares es un riesgo para hacer enfermedad tiroidea, sí, ¿no? Y más aún si tienes anticuerpos positivos, ¿no? Esto se puede hacer en un chequeo. Generalmente las personas van a hacer estos cuadros entre los 20 y 40 años, ¿no? Salvo los casos pues, de la niñez, con gente tal, pero siempre entre 20 y 40 años quizá un chequeo una vez, luego cada 2 años, o cuando ya el médico le instruya qué síntomas tener y que presente y de acuerdo a eso venir a la consulta. Sí, al respecto, también muchas madres o padres acuden porque ellos son hipotiroideos y solicitan que anualmente se les haga un chequeo a los niños, ¿no? Pero eso no es lo recomendable. Hay ciertos grupos en que sí se necesita un chequeo preventivo, porque las enfermedades tiroideas son más frecuentes, como por ejemplo en los casos de los niños con síndrome de Down. Pero en el resto, salvo en la etapa neonatal, que sí debemos hacer un despistaje,
en el resto de la etapa infantil, lo que se tiene que hacer es una supervisión de los síntomas y signos que produce el hipotiroidismo, ¿no? Muy bien, vamos con una última consulta antes de irnos a la pausa. A ver, Agnes dice, mi mamá fue diagnosticada hace 18 años con hipotiroidismo. Desde entonces debe tomar prednisona y Eutirox. Okay. ¿Es verdad que estos tratamientos son de por vida? Bueno, acá el Eutirox es la levotiroxina, o sea, Eutirox es una marca, ¿no? La molécula se llama levotiroxina y que viene a hacer la función de la hormona tiroidea, ¿no? ¿La debe tomar de por vida? Sí. Ahora, en el caso de la prednisona y Eutirox, bueno, en base a la información que da, que es escueta, ¿no? Entonces, aparentemente lo que ha tenido la señora es un síndrome de Sheehan, ¿no? Este se produce por una consecuencia posterior a un parto, hay una hemorragia masiva, entonces hay una función, se altera la función a nivel de la hipófisis y la función de la producción de los corticoides está alterada y es por eso que además le están dando prednisona. Lo más probable es que lo utilice de por vida, ¿no? Ajá, correcto. A ver, vamos ahora sí ya con la última de este bloque y después a la pausa. Esta es del Facebook. August Rivas, por favor, hablen sobre el yodo en el hipertiroidismo. El yodo que yo lo había comentado un poquito, para ver, más extenso. Sobre el yodo, no, o sea, en el caso del yodo era la causa más frecuente, una de las causas más frecuentes de hipotiroidismo hasta la década de los 70 era, bueno, y esta enfermedad está descrita pues de la época colonial, incluso anterior, ¿no? O sea, en los huacos preincas se ve pues un bocio, ¿no? Imágenes como retratos con bocio. Entonces ya como la sal viene yodada, justo la sal está yodada, entonces ya no hay déficit de yodo y la principal causa ahora viene a ser la tiroiditis por autoinmune, ¿no? Ya no es por déficit de yodo. En el caso del hipertiroidismo se utiliza yodo, pues sí, yodo radioactivo. Ajá, como tratamiento. Sí, como tratamiento. O sea, ingieren unas gotas con yodo marcado con radioactivo, llega esto a la tiroides lo capta y produce una cicatrización, ¿no? O sea, acelera el proceso de cicatrización. Como hay una sobreproducción de hormonas tiroideas, hay una sobreproducción en la fabricación, las cicatriza de modo que muchas de estas se vuelvan no funcionantes y se quede solo con lo necesario, ¿no? Perfecto, muy bien, nos vamos a la pausa, pero recuerden que pueden seguir todavía enviándonos sus consultas. Al volver, vamos a hablar de los bomberos. ¿Y qué nos van a enseñar, Leslie? Cómo apagar un incendio de acuerdo a su origen. Así es, ya regresamos aquí en la Junta Técnica. Que está en casa, ¿sabría cómo apagar un incendio, ¿no? Así que es. se originado de forma doméstica? Sí, mucha gente simplemente agarra y le echa agua, pero el agua no es simplemente el único medio. Los bomberos nos van a explicar cómo apagar todos estos incendios. Y a veces incluso el agua no es recomendable. Claro, puede exacerbarlo. Se lo contamos ahora. Junta Médica ya llegó con los bomberos porque es importantísimo estar preparados e informados. Cristian, cuéntanos, dependiendo del origen del fuego, ¿cómo deberíamos apagarlo? El fuego es una reacción química que desprende luz y calor. Para que pueda existir un fuego tienen que existir tres elementos: el calor, el oxígeno y el material combustible. En caso de cortocircuito, ¿qué debemos hacer? Que eso sucede muchísimo en las casas. Lo primero que tenemos que hacer es guardar la calma y posteriormente ya marcar el número de emergencias, que es el 116. Una vez que hayamos bajado la llave de energía, lo que vamos a hacer es evacuar. Y si el fuego recién se está iniciando, ¿podríamos echarle agua quizá o hay algo que no debamos hacer a toda costa? Lo que vamos a hacer es, sí, podemos aplicar un agente extintor. En este caso puede ser un agente extintor de agua. Y podemos apagar por enfriamiento el pequeño amago incendio que se ha generado. Escenario número 2. Si el incendio o el fuego se iniciara en nuestra cocina, ¿qué hacemos, Cristian? Bien, vamos a dividir en el tema de la cocina en dos etapas. Primero, nuestra cocina en el hogar y segundo, una cocina industrial, llámese un restaurante. Generalmente nosotros cocinamos con mucho aceite. Bien, entonces, ¿qué pasa si este aceite se prende a altas temperaturas, obviamente? Recordemos el triángulo del fuego. El fuego tiene tres elementos: el oxígeno, el calor y el material combustible. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eliminar uno de ellos. En este caso, como es una grasa animal, es un aceite vegetal, lo que vamos a hacer es
sofocarlo. Vamos a colocar una tapa sobre el sartén y posteriormente apagar la cocina. A veces cometemos el error de echarle algún tipo de extintor. En este caso, agua. ¿Qué pasa si yo lanzo una cubeta de agua? La reacción que va a tener el agua va a ser muy fuerte y lo que va a generar es que el aceite salte hacia mí. Me va a quemar completamente. Si el aceite está en llama, va a saltar y me voy a incendiar completamente. Lo más recomendable es sofocarlo de manera adecuada. En este caso, si nosotros en casa tenemos una tapa o un trapo húmedo grande, simplemente tapar toda la sartén, toda la parte de la sartén incendiada y sofocarlo. Y en el caso yo ya esté en llamas y viene otra tercera persona a socorrerme, ¿qué es lo que debe utilizar? Si tenemos una manta o una frazada, de preferencia gruesa y de algodón, lo mejor que podemos hacer es cubrir a toda esa persona para cortar nuevamente uno de los factores que genera el fuego, en este caso que es el oxígeno. Generalmente una persona que se está quemando no está quieta. Esta persona siempre va a estar corriendo de un lado hacia otro lado. Lo más ideal es que nosotros tratemos de acercarnos lo más rápido posible hacia ella. Lo que vamos a hacer es cubrirla completamente con la manta para poder sofocarla completamente. Cristian, tercer escenario. Tenemos un posible incendio en nuestro auto. Paso a paso, ¿qué debemos hacer? Bien, paso número 1. Lo primero que tenemos que hacer es apagar nuestro vehículo. Segundo, abrir el capó muy rápidamente y bajar con nuestro agente extintor. Paso importante, decirle a una persona que marque el número de emergencias del cuerpo de bomberos, el número 116. Romper el precinto de seguridad de nuestro extintor, sacar el pin de seguridad y lo que vamos a hacer es aplicar el agente extintor por la rendija de nuestro vehículo. Una vez que hayamos acabado el agente extintor, lo ponemos en el piso en esta posición y esperamos que lleguen los bomberos. Los vehículos hoy en día vienen ya con un agente extintor debajo del asiento del piloto, algunos debajo del asiento del copiloto. La idea es que el agente extintor siempre esté a la mano y sea para un uso más rápido, ¿no? Con estas tres acciones de cómo sofocar el fuego en caso de un cortocircuito, incendio en cocina o incendio en auto, cerramos nuestra intervención de Siempre Alerta con los bomberos. Gracias. Bueno, agradecemos a los bomberos del Perú, ¿no?, por toda esta información valiosísima que nos han brindado, ¿no? Ya hemos aprendido entonces cómo debemos extinguir un fuego según su origen. Así es, y asimismo nos han dado el número para llamar, 116. Porque cuando uno comienza con un fuego hay que comenzar a administrar todo, llamar por teléfono para que nos vengan a ayudar e ir viendo pues la gente que está en la casa y no cometer ningún error ya que nos han dado los consejos adecuados. Claro, el asunto aquí es que a veces cuando suceden estos casos, ¿no?, de un incendio, por ejemplo, nos ponemos muy nerviosos. Claro. ¿No? Y perdemos todo lo que nos han enseñado. En ese momento nos olvidamos que no sabemos qué hacer, ¿no? Pero hay que guardar la calma, ¿no?, y hacer lo que nos han indicado los bomberos. Por ejemplo, si tenemos una olla o un sartén, ¿no?, que está envuelto en llamas, ¿no?, hay que taparlo con la tapa. Con la tapa. Evitar, ¿no?, lanzarle un chorro de agua, una cubeta de agua, porque va a ser peor. Claro, que sacarle el oxígeno a esa zona. Muy bien, muy importante. Tenemos otra consulta sobre nuestro tema del día, ¿no?, que es el hipertiroidismo y también el hipo. A ver, Fernanda Villanueva, ¿qué dice Leslie? Me detectaron hipertiroidismo hace 4 años y desde entonces solo lo controlo con pastillas. ¿Qué consecuencias trae la cura de esta enfermedad con el yodo radioactivo? Muy bien, enseguida lo vamos a conocer porque nos vamos a la pausa, pero al volver, como ya saben, respondemos todas sus dudas. Ya regresamos. Ya con lo último del programa, teníamos una consulta, ¿no?, que nos había llegado en las redes sociales, pero antes Leslie quería hacer una acotación respecto al yodo. Sí, justamente como mencionaron acá, el yodo es parte pues de la hormona, por eso que todo ha venido pues alrededor del yodo y lo fundamental que ahora tenemos pues yodo en la sal, hay yodo en la pasta dental, incluso hicieron hasta galletas con yodo para ciertas zonas que no había esto, ¿no? Y lo otro que también queríamos acotar era que, por favor, es una enfermedad que tiene tratamiento y que es de por vida, no hay que dejarlo, porque vamos a ver ahora que mucha gente lo deja y después vienen todos los síntomas y otra vez empezar de cero y vienen ya más complicaciones. Perfecto, muy bien. Ahora sí, nos vamos a la consulta de Fernanda Villanueva.
Me detectaron hipertiroidismo hace 4 años y desde entonces solo lo controlo con pastillas. ¿Qué consecuencias trae la cura de esta enfermedad con el yodo radioactivo? Claro, ahí hay, bueno, el yodo radioactivo puede darte hipotiroidismo, ¿no? O sea, pasar del hiper, pasar al hipotiroidismo, ¿no? Por eso hay dos esquemas, en realidad, dos guías, ¿no? La guía, una que recomienda usar solo pastillas hasta año y medio, y luego, si el año y medio no se ha curado, plantear la posibilidad de yodo radioactivo, ¿no? Y la otra alternativa es a los 3 meses, una vez que se ha controlado la enfermedad del hipertiroidismo, tempranamente, a los 2 o 3 meses, empezar a usar yodo radioactivo. Ahora, uno le pregunta al paciente, uno le dice, no hay posibilidad de yodo radioactivo, te puedes curar el hipertiroidismo, y este puede darte hipotiroidismo, pero entonces, ¿qué es más fácil tratar, un hiper o un hipo? Más fácil tratar es un hipotiroidismo. Entonces, esa sería la consecuencia. Sí. El hipotiroidismo, y este te requiere tratamiento de por vida, pero es mucho más fácil tratarlo que el hiper. Incluso por una mujer que se va a embarazar. Si una mujer es hipertiroidea, está en edad fértil, y uno le pregunta si deseas embarazarte, sería mejor usar yodo radioactivo al menos 6 meses antes que te embaraces. No puede ser menos, pero 6 meses. De modo que un embarazo, un hipotiroidismo es más llevadero, ¿no? Desde el punto de vista médico. Hay una consulta, Rey. Te vienen los pacientes a la consulta a decirte, doctor, ¿por qué tomo tanto tiempo las pastillas? ¿No me van a afectar el hígado? Porque todo el mundo se preocupa del hígado y las pastillas pues no fastidian el hígado. Bueno, sí, no, es una de las consultas más recurrentes en cualquier especialidad, creo que es el temor al daño al hígado, que el hígado está tranquilo por ahí. Claro, no pasa nada acá. Así es. A ver, vamos con la siguiente consulta. También desde el Facebook, Catherine Caguas. A mi hija le diagnosticaron hipotiroidismo a los 3 meses de nacida. Actualmente está tomando levotiroxina de 100 mililitros. ¿Qué me recomiendan? Bueno, si le han diagnosticado hipotiroidismo desde temprana edad, lo más recomendable es que, uno, que siga su chequeo, ¿no? Dependiendo de la edad, durante el primer año es mensual, luego ya cada 3 meses hay que hacer inclusive el dosaje de la hormona para ver que no nos estemos excediendo o nos falte y regularla, ¿no? Entonces, si ella está controlándose y su médico le ha dicho que debe tomar 100 microgramos de levotiroxina, debe continuar tomándolo. Microgramos, ¿no? Pues sí, microgramos. Porque de lo contrario va a comenzar a tener todos los síntomas del hipotiroidismo, ¿no? Cansancio, fatiga, bajo rendimiento, anemia, va a tener bajo rendimiento escolar, ¿no? Sobrepeso, todas las cosas. Muy bien, a ver, más consultas para nuestros médicos aquí en la Junta Médica. Esta fue una llamada telefónica. Leslie. Tengo 36 años, nos dice Carmen, y síntomas del hipertiroidismo desde hace 6 años. Mi doctor dice que es un nódulo en la tiroides. ¿Tendré hipertiroidismo? Bueno, son dos temas distintos, ¿no? Sí. Un tema es el nódulo tiroideo. Cuando tiene nódulo tiroideo hay que determinar si ese nódulo es benigno o es maligno, ¿no? Generalmente es benigno, ¿no? Y el hecho de que tenga, o sea, básicamente es estructural, ¿no? Ahí tiene su protocolo de manejo, hacerle una biopsia por aspiración, si corresponde o no, etc. Y el hipertiroidismo en sí es más bien de función, cómo funciona la glándula tiroidea, y para diagnosticar se debe hacer un dosaje de las hormonas, ¿no? Tanto de hormonas T4 libre, T3, TSH, ¿no? Entonces pueden venir juntas o pueden venir separadas, ¿no? Vamos con más consultas. Tenemos más consultas aquí en las redes. Claro que sí. Otro, el teléfono. A ver, Mónica Bazán, tiene 36 años, llamó desde Surco. Estuve en tratamiento de hipertiroidismo por 11 meses. Dejé 1 año los medicamentos. Mis resultados salieron bien, pero sigo con los síntomas. Pérdida de cabello y cansancio. Hace 8 meses retomé el tratamiento, pero sigo sintiéndome mal. Bueno, ahí habría que reevaluar el caso, ¿no? De todas maneras, no solamente es un tema de seguimiento hormonal, sino también clínico, si es que los síntomas que ella tiene son atribuibles a la función tiroidea o otra enfermedad de fondo, ¿no? Si bien es cierto, una vez que remite el cuadro de hipertiroidismo pueden haber recaídas en los siguientes meses. Es decir, una vez que controle el cuadro puede recaer, pero para esto requiere pues un seguimiento con su médico, ¿no? Muy bien. Ya no tenemos más consultas. Muchísimas gracias a todas las personas que día a día, ¿no?, nos escriben, ¿no?, y nos mandan, ¿no?, sus preguntas para que los médicos puedan resolverlas. A ver, doctores, ¿cuáles serían las conclusiones? Y más que las conclusiones, las recomendaciones que les brindarían ustedes, ¿no?, a los televidentes. Bueno, en el caso de niños, como vuelvo a mencionar, en la etapa de recién nacido, el tamizaje neonatal que va a detectar precozmente el hipotiroidismo congénito. Ya más adelante, en la fase de lactantes, escolares y adolescentes, digamos, el pescar
tempranamente los síntomas atribuibles a cualquiera de estas dos enfermedades, como cansancio, bajo rendimiento escolar, falla en el crecimiento de talla o irritabilidad en el caso del hipertiroidismo, taquicardias, ¿no? Sudoración excesiva, baja de peso en el caso del hipertiroidismo. Todo eso nos va a alertar y el pediatra a cargo del paciente es el que nos va a remitir al paciente al especialista, ¿no? Para ver si es que realmente tiene una alteración de la glándula. Doctores, acabamos de recibir una última consulta para que ustedes vean que hasta las 10 de la mañana no podemos recibir todavía las preguntas. Múltiples que llegan. Así es, a ver, Divina Galleta, bueno, dice, ¿el hipotiroidismo afecta al corazón? ¿Cómo debe ser la alimentación de una persona con hipotiroidismo? Bueno, el hipotiroidismo efectivamente afecta pues el corazón, ¿no? El corazón, en el caso de una persona adulta, también aumenta de tamaño, se engruesa, su función se ve alterada, incluso puede haber derrame. Hay una capa que cubre el corazón y este se puede llenar de líquido, dependiendo de la severidad del hipotiroidismo, ¿no? Evidentemente, una persona que está con tratamiento, o sea, con reemplazo hormonal, lo que le falta en el hipotiroidismo es la hormona tiroidea. Si tú le das hormona tiroidea y lo toma de manera adecuada, en su horario adecuado... Se regula. Se regula. Es como le falta pila a un equipo y le das y funciona, ¿no? La alimentación debe ser convencional. Normal. O sea, saludable. Saludable, como le puede recomendar a cualquier persona, ¿no? Muy bien. Leslie, sí, por lo tanto, nos vamos ya. Entonces hemos visto hoy día hipertiroidismo e hipotiroidismo. Enfermedades que se pueden controlar, se van a ir a un endocrinólogo o médico internista quien le va a consultar las hormonas tiroideas y el seguimiento es con medicación de por vida. Tanto en el Ministerio de Salud como en E-Salud tienen el medicamento, así que no hay excusas. La persona con este tratamiento va a hacer su vida normal para siempre, de por vida, y vamos a tener que seguir siempre los controles. No dejen sus pastillas, por favor. Ya lo saben, pueden buscar, ¿no?, a la doctora Rondón en el Hospital Sabogal, ¿no?, y al doctor Ray Tixe en el Hospital Cayetano Heredia, y lo mismo también al doctor Soto, que han aumentado sus consultas. Muy bien, ya nos vamos, que tengan todos un bonito día. Hasta mañana, chao. Chao.